Muy buenos días, es un gusto poder compartir con usted un día más y siempre dándole gracias a Dios por permitirnos estar cada día de la semana compartiendo los diferentes temas con ustedes y con nuestros invitados. Este día vamos a conversar con Betty Pérez, es la coordinadora nacional de CESENIS, y vamos a hablar el tema que nos tiene este día es prácticamente el tema de la población indígena, o sea, vamos a hablar de los derechos de los indígenas en El Salvador. Y para eso, pues, nos acompaña nuestra invitada este día y le queremos dar las gracias por hacer el tiempo y podernos acompañar y podernos comentar un poco de qué se trata el trabajo de ustedes. Bienvenida, licenciada. Bueno, muchas gracias. Gracias al programa Conversando con Juan Carlos Mendoza. Licenciado, muchas gracias por este espacio que nos conceden, donde podemos platicar y dar a conocer quiénes somos los indígenas en El Salvador, dónde estamos y qué es lo que hacemos, ¿verdad? Y por supuesto, todo lo que esperamos que podamos hacer desde los diferentes órganos de Estado, como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importante para nosotros contar quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos para ver de qué manera podemos ir trabajando y abordando todo lo que tiene que ver el marco normativo, la política pública, programas, algunos proyectos, ¿verdad?, que puedan beneficiar a esta población que históricamente ha sido invisibilizada, ¿verdad? Gracias. Sí, bueno, quiero comentarles, amigos, que Betty Pérez, ella es coordinadora nacional del CESENIS. Y para pues que entremos en contexto y que nuestros televidentes sepan qué es el CESENIS. Bueno, el CESENIS es el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. Es un consejo en realidad nacional, no porque seamos parte de la estructura del Estado, ¿verdad?, como tal, sino somos el Consejo Coordinador Nacional porque estamos desde el oriente hasta el occidente, ¿verdad?, en el territorio nacional, y formamos parte de él, el pueblo indígena, parte del pueblo indígena Nahuapipil, parte del pueblo indígena Lenca, y con el pueblo Cacahuira, que también establecemos mecanismos de coordinación, aun y cuando no sean parte de lo que es la estructura del CESENI, ¿verdad? Pero toda la coordinación de trabajo la tenemos estructurada. El pueblo Lenca y el pueblo Cacahuira en realidad tienen conformado lo que es el Copulenca, que es un consejo específico territorial que abarca solamente lo que es el pueblo indígena Lenca y Cacahuira en el oriente del país. Sí, bueno, es importante conocer y hablar que el CESENIS significa Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. Y también tiene otras redes, me mencionaba usted, el de mujeres indígenas, el de jóvenes. ¿Cuáles son los diferentes aristas que tiene? Fíjese que lo que pasa es que como pueblos, como CESENIS, en realidad desde su conformación nos trazamos dos grandes líneas de acción. Una es el fortalecimiento de capacidades, el fortalecimiento de las estructuras organizativas indígenas de cada uno de los pueblos, pero también por el otro lado, a la par de fortalecer capacidades, a la par de fortalecer organizativamente, también nos trazamos una gran línea de acción que es la incidencia política. Entonces, claro, para poder incidir ante la institucionalidad estatal necesitamos que la población indígena sea partícipe y que esa participación sea plena y sea efectiva. Entonces, claro, conformamos lo que es la Red Nacional de Mujeres Indígenas y lo que es la red específicamente de juventud indígena. Y en ese sentido, pues, nuestra juventud ha venido formándose, ha venido conociendo y ha venido conociendo acerca del derecho indígena propiamente, acerca de los mecanismos existentes, es importante que la población indígena conozca la estructura administrativa del Estado, ¿verdad? Acerca de cuál es el mandato, digamos, del órgano ejecutivo, el mandato del órgano legislativo y por supuesto del judicial. A quién ir y plantearle solicitudes, por decir, de una reforma constitucional, leyes secundarias, a quién plantearle todo el tema de lo que son las políticas públicas, ¿verdad? No podemos venir al órgano legislativo a pedirle una política pública, ¿verdad?, sino para eso está el órgano ejecutivo. Y entonces nuestra población
también todo lo que tiene que ver el quehacer municipal con nuestros alcaldes y sus consejos. Es importante para nosotros ahora en día ver que nuestra juventud que se ha venido formando, ¿verdad?, en esa escuela, porque para nosotros el CESENIS es algo así como una escuela que nos permite fortalecer nuestras capacidades, pero también incidir, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante mirar cómo también ahora en día tenemos mujeres, tenemos jóvenes, por decir, quizás no como consejo municipal, como alcalde, como concejal, pero sí, digamos, siendo parte de las estructuras administrativas de algunos consejos municipales, ¿verdad?, en el territorio. Y entonces esa es participación plena y efectiva. Entonces, claro, para nosotros la red de jóvenes y la red de mujeres nos ayuda a eso, a fortalecer esas capacidades en mujeres y jóvenes, ¿verdad?, para que también sean como los que realizan el trabajo de incidencia política a nivel territorial y también en el ámbito nacional. Definitivamente se ven involucrados en varias áreas o sectores de la vida política y pública, ya que pues están trabajando en el sector de mujeres, de jóvenes, y también en el área municipal, quieras o no, hay que también meterse, ¿verdad?, Sí. de lleno. También entiendo yo que ustedes han hecho propuestas legislativas para hacer algunas reformas o propuestas de ley. Entonces estamos hablando que también están ahí incorporándose también a la parte legislativa. Entonces, en ese sentido podemos decir que el trabajo que ustedes realizan como CESENIS se establece bajo el marco del derecho de las personas indígenas. Fíjese que el marco normativo nacional quizás no está muy ampliamente desarrollado, que es una tarea que creo que con ustedes como diputados y diputadas vamos a lograr incorporar. Por lo menos tenemos lo que es la Declaración de Derechos Específicos de Pueblos Indígenas, adoptado por la ONU en el 2007 y que recientemente acaba de estar cumpliendo 15 años de su adopción, y que el Estado salvadoreño, por supuesto, fue parte de adoptar este instrumento tan importante, aun y cuando falte adoptar lo que es el convenio 169 de la OIT, ¿verdad? Para nosotros es importante contar con este instrumento como es la declaración, pero también tenemos algunos otros instrumentos como el convenio 169 de la OIT, ¿verdad?, que ambos instrumentos recogen nuestras aspiraciones. Y dentro de ellos, en la declaración se contempla lo que es el derecho a la participación plena y efectiva, y el derecho que tenemos también los pueblos indígenas a definir nuestras prioridades, ¿verdad? Y también el deber que tiene la institucionalidad estatal, y aquí es importante el papel que juega el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el judicial respecto al derecho de consulta previa, el consentimiento libre, previo e informado, porque esto nos permite que la participación de los pueblos indígenas a través de sus representantes que ellos mismos han elegido, ¿verdad?, sean partícipes en la toma de decisiones, en los diferentes ámbitos de acción, en los diferentes espacios, ¿verdad? Y entonces para nosotros este trabajo o quehacer con el órgano legislativo ha sido importante porque por lo menos se reforma el artículo 63, el inciso segundo, con una amplia participación indígena en donde ustedes como fracción desempeñaron un rol muy importante, ¿verdad? Al escuchar, al saber escuchar, digamos, la aspiración principal de los pueblos indígenas, porque en aquella ocasión, claro, nos querían reconocer como población indígena, más no como pueblos indígenas. Entonces, claro, eso es importante para nosotros, el preparar capacidades para poder incidir, esas capacidades conocedoras de nuestros derechos, ¿verdad? Pero también, además de conocer nuestros derechos, el saber cómo plantear nuestra problemática y también saber a quién planteársela, ¿verdad? Bueno, como CESENIS, ustedes ya tienen cierto tiempo de venir haciendo este tipo de trabajo y haciendo una lucha. ¿Han sido atendidos, han sido escuchados, se han logrado los objetivos o hay más expectativas para estas nuevas legislaturas de seguir mejorando el marco jurídico para los indígenas? Fíjese que algo importante para nosotros es
estos procesos de reestructuración o refundación del Estado, pero que deben de contemplar la participación de la población, porque de esa manera esa reestructuración o refundación lleva, digámoslo así, el consentimiento, las aspiraciones del pueblo, ¿verdad? Y en este sentido para nosotros como pueblos indígenas esperamos sí poder tomar en cuenta en esta ley secundaria el tema de los derechos de pueblos indígenas con una participación plena y efectiva, la cual ustedes como fracción ya conocen, ¿verdad?, cómo debe de hacerse esa consulta, en donde uno de los derechos principales es la participación directa de los pueblos indígenas a través de sus representantes, ¿verdad?, que ellos mismos han designado. Nosotros no podemos decir yo represento a los cacahuiras o yo represento a los lencas, sino más bien ellos deben de definir a través de sus propios mecanismos quién les representa para poder venir y hacer aportes a esa ley secundaria o a esa reforma a la Constitución o a lo que se quiera realizar. La declaración dice de que sean medidas administrativas o legislativas, los pueblos indígenas debemos de participar plenamente, ¿verdad?, para su diseño o implementación. Para estas nuevas legislaturas que vienen, ustedes tienen más propuestas, hay nuevas propuestas que ustedes desean hacer para conocer un poco y definitivamente ir viendo ya también el trabajo que ustedes están haciendo, que no me cabe la menor duda que lo han estado haciendo de la mejor manera y con el buen deseo de sacar adelante esta gran representación que ustedes tienen de la población indígena. ¿Se esperan nuevas propuestas o son las mismas? Claro, para nosotros en realidad quizás podríamos decir que son las mismas, pero en realidad el avanzar por contar con una ley secundaria que desarrolle plenamente los derechos que se reconocen en la parte dogmática de la Constitución en el artículo 63 sería fenomenal, ¿verdad? El que se adopte esa ley, pero que se apruebe esa ley, pero contando con la participación de todos los pueblos indígenas, ¿verdad? Es decir, no podemos o no se puede y ustedes como fracción lo conocen, es decir, la participación de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones es fundamental para poder contar con marcos normativos, ¿verdad?, acordes a la realidad nacional. Porque una realidad es Guatemala, una realidad es Perú, Bolivia, Panamá con sus comarcas, Nicaragua con sus derechos territoriales desarrollados en una ley, ¿verdad?, en donde gozan de plena autonomía. Aquí no podemos plantearnos eso. Entonces es una ley totalmente diferente, ¿verdad?, en donde la institucionalidad estatal debería de jugar un papel fundamental para poder garantizar esos derechos, en donde además de garantizar esos derechos, nosotros como CESENIS claramente lo manejamos con nuestra población, el que cada derecho conlleva un deber también como ciudadano y ciudadana. Es decir, yo, mujer indígena, además de ser acreedora de esos derechos, ¿verdad?, individuales y colectivos, también tengo deberes que cumplir para con este Estado que se ha instaurado a fuerza de cualquier cosa, pero que ahora contamos con esta administración, ¿verdad? Tenemos mecanismos, tenemos leyes a los cuales debemos de someternos y respetar. Sí. Bueno, al principio de esta legislatura, o quizás también un poco antes, se hablaba también de hacer nuevas reformas, muchas reformas a la Constitución, o incluso se habló en un determinado momento de una nueva Constitución de la República. ¿Ustedes cómo verían eso? ¿Como una oportunidad de poder incorporar lo necesario para la protección y conservación de los pueblos indígenas? Fíjense que en el ámbito constitucional, para nosotros es importante el respeto que le debemos a esta gran norma que es la primaria, ¿verdad? Es la primera ley de toda nación. Entonces, en ese sentido, en realidad para nosotros cuando nos comenzamos a plantear la reforma a la Constitución allá por el 2005, nosotros nos planteábamos todo un artículo, desarrollar un artículo, incorporarle un artículo a esa Constitución,
Mas, sin embargo, logramos el artículo 63 y reformar su inciso segundo, incorporarle un inciso que es el segundo. Entonces, en ese sentido, para nosotros el que se reforme una constitución y podamos garantizar o desarrollar más ampliamente los derechos indígenas es fundamental, siempre y cuando quizás no se trastoque quizás algunos aspectos que la Constitución misma establece, ¿verdad? Porque nosotros como pueblos indígenas venimos históricamente de enfrentarnos, si se quiere decir así, ante este sistema capitalista, ¿verdad? Muy materialista, que sobrepone los intereses económicos sobre la vida del ser humano. Y entonces, en ese sentido, sí, para nosotros sería importante, ¿verdad?, ir viendo esa reforma a la Constitución o la aprobación de una ley secundaria en el tema de nosotros que desarrolle ampliamente y plenamente los derechos indígenas. Y yo creo que la participación de nosotros como pueblos sería fundamental, y yo creo que también los derechos individuales en todo lo que tiene que ver el derecho humano al agua, la seguridad y soberanía alimentaria, la educación, la salud, ¿verdad? Para nosotros son cuestiones muy importantes, pero también poner la atención en todo lo que es la parte orgánica de la Constitución respecto a cómo será la funcionalidad de la implementación, digamos, de las leyes secundarias. Porque podemos tener muy buenas leyes secundarias, pero si los responsables de la implementación de la ley no hay claridad, ¿verdad? Okay. Entonces allí tendríamos como dificultades. Bueno, estamos conversando con Betty Pérez, ella es la coordinadora nacional de indígenas salvadoreños. Así que hemos estado tocando el tema del derecho indígena en El Salvador, pero también en el siguiente segmento queremos tocar otro tema muy importante, desafíos y retos de la población indígena, así como también conocer un poco del trabajo que hacen a nivel nacional como CESENIS, pero también hacen un trabajo internacional que es muy interesante que lo conozcamos. Así que volvemos en breves minutos, no nos cambien.